Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Andrei Kortunov, el exdirector del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. Así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Así que realmente quiero hablar contigo hoy sobre un informe en el que has contribuido, que trata sobre los actores extrarregionales en Oriente Medio. Como sabemos, Oriente Medio es una región fascinante, porque no solo es estratégica, sino que muchos de los actores clave no forman parte de la región, lo que a menudo ha sido una receta para la rivalidad entre grandes potencias. Sin embargo, la Unión Soviética fue en gran medida apartada en los años 70 y 80, al menos asumiendo un papel menor. Pero ahora vemos que Rusia está haciendo un gran regreso, y aún parece haber un esfuerzo por evitar cualquier retorno a la política de bloques, ya que aparentemente busca acercarse a todos los actores principales de la región y no recrear lo que tenemos ahora en Europa. Así que me preguntaba, ¿cómo podemos entender el desarrollo de la política exterior rusa en Oriente Medio hoy en día? Es decir, sus intereses, prioridades, y supongo, ¿cómo se traduce esto en una política coherente? Bueno, gracias por la pregunta. Permítame empezar argumentando que históricamente, la región de Oriente Medio nunca ha sido autosuficiente en términos de seguridad. Siempre ha formado parte de un sistema de seguridad más amplio, con actores externos desempeñando papeles muy importantes. Así fue durante el Imperio Otomano. Más tarde, tras el final de la Primera Guerra Mundial, la región se vio envuelta en la competencia entre grandes potencias. En concreto, las principales naciones europeas desempeñaron un papel muy importante en la gestión de la agenda de seguridad de la región. Después fue la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya cerca del final del siglo XX, fue Estados Unidos quien destacó, como con diferencia, el proveedor externo de seguridad más importante. Así que existe una tradición de implicación externa. Además, si se observa más de cerca la región, se verá que los países que pueden considerarse autosuficientes en materia de seguridad son principalmente las naciones no árabes de la zona, como Turquía o la República Islámica de Irán, en cierta medida Israel, pero no las principales naciones árabes de Oriente Medio. Esto genera problemas para la región, porque resulta muy difícil articular intereses de seguridad específicos que sean diferentes de los actores externos. Y por supuesto, durante mucho tiempo la región ha sido un terreno de juego para las grandes potencias que compiten por influencia, desarrollan sus capacidades de proyección, abren sus bases militares y así sucesivamente. Así que la cuestión, creo, para la región es si finalmente puede llegar a ser autosuficiente y sostenible en términos de su arquitectura de seguridad. Creo que la pregunta sigue abierta. En lo que respecta a Rusia, creo que es una posición de larga data de la Federación Rusa, que la implicación de actores externos debe ser limitada, y que el arreglo de seguridad ideal para la región es el de la seguridad colectiva, que sea inclusivo en lugar de exclusivo, abarcando no solo a las naciones árabes, sino también a otras naciones de la región. Por supuesto, muchos argumentarían que es una tarea difícil, pero esa sigue siendo la aspiración estratégica de la Federación Rusa. Bueno, muchas de las relaciones entre Rusia y los árabes estuvieron, supongo, marcadas o afectadas por la implicación de Rusia en Siria, es decir, para evitar un cambio de régimen que ahora de hecho ha tenido lugar. Pero supongo que sí, esto es, sí, irónico, porque Siria es realmente clave. La guerra siria es un área fundamental donde Rusia volvió a entrar en la región de Oriente Medio y se afirmó con más fuerza. Pero al mismo tiempo, también tuvo un impacto desafortunado en las relaciones con otros actores de la región. Me pregunto cómo están cambiando ahora
las políticas o la posición de Rusia en Oriente Medio, dado que sí, los países occidentales tuvieron éxito en el cambio de régimen, y bueno, supongo que sí, pusieron fin a la posición que Rusia tenía en Siria. Bueno. Mi opinión es que la implicación rusa en Siria no fue la norma, sino más bien una excepción a la regla, porque tradicionalmente, especialmente después de la caída de la Unión Soviética, Rusia siempre ha intentado mantener equilibrios delicados y bien calibrados en sus enfoques hacia la región. Equilibrios entre árabes y persas, entre chiíes y suníes, entre israelíes y palestinos, entre turcos y kurdos. Y si observas la mayoría de los conflictos en la región, verás que Rusia es uno de los pocos países, especialmente entre los actores externos, que goza de buenas o a veces muy cordiales relaciones con ambos bandos del conflicto. Y vemos que en lugares como Libia, Palestina y la zona del Golfo, Siria fue una excepción, en el sentido de que Rusia apoyó a Bashar Assad. Tomó partido, se apoyó en Bashar Assad, al menos hasta hace poco, y por eso ahora tiene que considerar la limitación de daños como parte de su estrategia, no solo en Siria, sino también más allá de Siria. Y ahora podemos observar que medio año después de la caída de Bashar Assad, Rusia sigue presente en Siria. Rusia todavía mantiene el control sobre las dos principales instalaciones militares que posee. Hay negociaciones con los nuevos líderes sirios. Al mismo tiempo, Rusia, hasta donde yo sé, no ha roto sus lazos con los kurdos, con Turquía, ni siquiera con Israel. Puede que tenga reservas sobre lo que Israel o incluso Turquía están haciendo en Siria, pero Rusia mantiene abiertas las puertas para las consultas, y creo que de alguna manera está volviendo a su posición tradicional. Un actor equilibrador, un actor que puede operar en los márgenes, un actor que puede aprovechar un buen conocimiento de la región, un perfil específico en visión. Som aspekt truten med styrelsens handsam i riskomag glimi stil for hiu, asal rihmain. ¿Y qué hay de la presencia en Siria? ¿Estaría Rusia demasiado incómoda para mantener una presencia militar, como hizo en el pasado con la base naval, dada la imprevisibilidad del nuevo gobierno? Bueno, tienes razón. Creo que no podemos darlo por sentado. Nadie sabe lo que ocurrirá mañana o pasado mañana. Y de hecho, los términos del compromiso ruso con Siria podrían cambiar por parte siria. Podrían imponer más condiciones a este acuerdo, y no podemos descartar la influencia de otros actores externos, como Ankara, por ejemplo, que podría tener sus propias aspiraciones y prioridades en cuanto a su presencia militar en Siria. Así que, al menos en mi opinión, Staverhouse es bastante inestable. Sin embargo, creo que, dicho esto, mi opinión es que prácticamente cualquier gobierno en Damasco debería estar interesado en mantener cierta presencia rusa en el país para contrarrestar la influencia predominante de otros actores. Ahora mismo, en Siria, vemos una competencia entre Israel y Turquía, y gane quien gane en esta competencia, Damasco podría tener que pagar las consecuencias. Así que creo que, al menos, no descarto que para los responsables de la toma de decisiones en Damasco, y algunos de ellos son personas excepcionalmente brillantes e inteligentes, Rusia podría ser un accionista minoritario importante en su país. Sé que China hizo grandes esfuerzos para mejorar las relaciones entre Arabia Saudí, los estados del Golfo e Irán para reducir algunas de las tensiones. Esto parecía deberse, en cierta medida también, al interés nacional. Es decir, sería más fácil trabajar con todas las partes si no estuvieran en una situación de conflicto tan estricta. Y también, por supuesto,
Si esta guerra fría, como era, entre los saudíes e Irán llegara a su fin, desmantelaría algunos de estos sistemas de alianzas que Estados Unidos ha construido en la región. Así que, de nuevo, hay grandes intereses de las potencias. Estados Unidos, por supuesto, tiene mucho que perder si se alcanzara la paz. Pero ¿hasta qué punto Rusia tiene alguna iniciativa similar, como la China, para intentar acercar a algunos de los árabes y los iraníes, o al menos reducir el nivel de tensiones? Bueno, creo que básicamente Moscú y Pekín están de acuerdo en este asunto, porque en ambas capitales les preocupa lo que se puede calificar como una OTAN árabe, un grupo de estados árabes junto con Israel, consolidado por el desafío percibido de la República Islámica de Irán. Creo que Rusia, al menos el liderazgo ruso, cree firmemente que no se debe comprometer la centralidad del problema palestino para lograr una paz duradera en Oriente Medio. Y si en Washington hay políticos que creen que el problema palestino debe ser sustituido por el desafío iraní, está claro que esta no es una idea que pueda ser apoyada en Moscú, por razones muy pragmáticas. Rusia no quiere verse obligada a elegir entre Irán y los estados árabes del Golfo. Tampoco Pekín desea tomar esa decisión. Rusia y China quieren explorar oportunidades en ambos lados del Golfo. Les interesa ver un acuerdo de seguridad inclusivo, no exclusivo, en la región. Por supuesto, desean hacer todo lo posible para evitar que la región derive hacia una confrontación bipolar como la antigua Guerra Fría en Europa. Aún no está claro si Moscú y Pekín, incluso juntos, están en condiciones de ayudar de alguna manera a la región a avanzar hacia un acuerdo de seguridad inclusivo. Sabemos que la relación entre Teherán y Riad es muy complicada, por lo que claramente existe una falta de confianza en ambos lados. Existen preocupaciones, existen prejuicios y hay muchos obstáculos para cualquier reconciliación real. Pero de nuevo, como ex historiador, puedo decir que Irán ha estado ahí durante muchísimo tiempo. No se puede simplemente tomar el mapa de la región y eliminar la República Islámica diciendo que no pertenece a la zona. Eso no es cierto desde el punto de vista factual. Irán siempre estará ahí, así que es de interés para todos asegurarse de que de alguna manera Irán sea tenido en cuenta. Por supuesto, esta integración requerirá ajustes, no solo por parte de los árabes, sino también por parte de los iraníes. Y solo podemos esperar que tanto árabes como persas demuestren el grado necesario de flexibilidad. Incluso me atrevería a decir empatía, porque sin empatía sería muy difícil avanzar. No, desear que Irán desaparezca, creo, es tan inútil como que los europeos intenten desear la desaparición de Rusia. Es una receta para la inestabilidad y el desastre. Pero en cuanto a las relaciones entre Rusia e Irán, realmente avanzaron durante los años de interés común en Siria. Recuerdo que muchos rusos hablaban sobre la posibilidad de tomar esta área limitada de interés compartido y traducirla en algo más amplio, un interés común más general. Especialmente a medida que Rusia empezó a mirar más hacia Oriente en busca de socios económicos y un cambio geoeconómico mayor. Pero, ¿cuáles son los principales impedimentos? ¿O cómo ves el futuro de una asociación estratégica entre Rusia e Irán, especialmente después de los recientes ataques a Irán, que probablemente hayan suavizado la postura de Irán respecto a volverse demasiado dependiente de aliados extranjeros? Bueno, ya sabes, es una relación complicada. Y definitivamente hay oportunidades, pero también hay problemas entre Moscú y Teherán. Si tuviéramos que hablar de problemas, probablemente empezaría por la historia. Esta relación nunca ha sido fácil, y hubo muchas guerras entre Rusia e Irán. Si vas a Teherán, todavía existen resentimientos por el pasado, especialmente si tomas el siglo XX, cuando la Unión Soviética, junto con el Reino Unido, hicieron Irán durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que Irán no lo conquistara. Así que es una de las temas que hay que tener en cuenta.
y llevampo. Se necesitará mucho esfuerzo para borrar de algún modo estos recuerdos históricos negativos en el lado iraní. Otro problema que tenemos con Irán es que nuestras economías no son realmente complementarias entre sí. Si observas a Rusia y China, o incluso a Rusia e India, verás un cierto grado de complementariedad. Rusia suministra a China sus recursos energéticos y productos agrícolas. Puede proporcionar ciertos bienes de alta tecnología, principalmente relacionados a la defensa. A cambio, China puede ayudar a Rusia con bienes de consumo, diversas maquinarias y algunos automóviles civiles y otros productos. Con Irán, esto no es tan evidente porque tanto Rusia como Irán son grandes productores de energía. Tienen que competir en los mercados globales. Definitivamente no pueden comerciar energía entre ellos. Así que, si observas el nivel de comercio entre Rusia e Irán, no es muy impresionante. Está creciendo, pero lo hace lentamente. Lo mismo puede decirse de las inversiones. Hay un par de proyectos de demostración a gran escala. El más visible es, por supuesto, la central nuclear de Bushehr, pero las pequeñas y medianas realmente no participan activamente o comercio entre ambas naciones. Sin embargo, en muchos aspectos, Irán es indispensable. Por ejemplo, es imprescindible cortar en el corredor de transporte norte-sur. No se puede pasar por alto a Irán. Hay que involucrar a Irán para asegurarse de que este proyecto salga adelante. No subestimaría la capacidad económica de la República Islámica. Tienen buenas escuelas de ingeniería. Poseen industrias de construcción de maquinaria bastante desarrolladas. Y por supuesto, también podría haber mucha cooperación en agricultura y servicios. Así que existen oportunidades. No son fáciles de explorar. Requerirán mucho trabajo de campo, mucha resistencia y compromiso. Pero creo que no está fuera de nuestro alcance. No más, no debemos olvidar que la forma de acuerdo multilateral en Eurasia. Eso incluye la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. Y este año, Irán concluyó un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática. Así que el comercio y la inversión están creciendo gradualmente. Creo que también podemos hablar de una cooperación política más intensa, incluyendo ejercicios militares conjuntos y votaciones solidarias en las Naciones Unidas sobre varios temas. No esperaría milagros, pero creo que estamos en el camino correcto. Firmamos un nuevo acuerdo con Irán a principios de este año. Y ahora, por supuesto, el reto es cómo implementar este acuerdo, cómo allanar el camino para una cooperación más multifacética, más intensa, o incluso colaboración entre ambas naciones. Es interesante lo que has dicho sobre la historia, porque estuve en Teherán hace 3 meses y me dijeron más o menos lo mismo, que la historia o el fantasma del pasado sigue siendo algo que a menudo pesa sobre muchas personas. Una fuente de, bueno, se podría decir, desconfianza. Pero al mismo tiempo también me dijeron que la percepción de los iraníes hacia Rusia ha cambiado drásticamente en la última década, ya que los dos países se han acercado mucho más de lo que estaban en el pasado. Como hecho, la historia es muy difícil de superar. Pero mencionaste el corredor internacional de transporte norte-sur, que va de Rusia a Irán a la India, pero por supuesto también incluye algunos de los países vecinos. ¿Cuál es el potencial de esto? Porque parece ser una parte importante de la política de Rusia en Oriente Medio, en cuanto a tener una infraestructura más diversificada en la región de Eurasia en general. Todo está demasiado centrado en China. Pero con estas nuevas guerras y los problemas con Azerbaiyán, ¿existen amenazas para este proyecto? Bueno, antes que nada, permítame decir unas palabras sobre la historia.
Creo que si miramos hacia atrás, Rusia e Irán, los dos grandes imperios, lucharon principalmente por el sur del Cáucaso, lugares que más tarde se convirtieron en Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Y creo que la buena noticia es que ahora todas estas naciones son independientes. Están abiertas a trabajar con todos, incluidos Teherán, Moscú y Ankara. De alguna manera, podría ser más fácil superar este desafortunado legado histórico, porque ya no es un juego de suma cero. Todos pueden beneficiarse. Por eso, por ejemplo, en Moscú promueven el concepto de negociaciones 3+3. Los tres estados del sur del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, junto con tres grandes naciones vecinas, Rusia, Irán y Turquía, deberían trabajar juntos en cuestiones relacionadas tanto con la seguridad como con el desarrollo. No es un plan muy fácil de implementar. Por supuesto, hay muchas reservas y preocupaciones, y existe mucha oposición a este formato, pero creo que en ciertos aspectos tiene sentido, porque sitúa al Cáucaso en un marco más multilateral. Ahora, en cuanto al corredor norte-sur, no es una idea nueva. Como probablemente sepas, llevan hablando de este proyecto ya un par de décadas, y existen varias rutas para estos corredores de transporte. Al menos tres. Podemos hablar de la ruta oriental, que pasa por Asia Central, por Kazajistán y más al sur, Turkmenistán, Irán y luego Pakistán. Podemos hablar de la ruta transcaspiana, que es un tránsito entre los puertos iraníes del norte y Astracán. Ahora, es probable que los iraníes inviertan mucho dinero en las instalaciones de transporte de Astracán, así que claramente apuestan por esta opción en particular. Y, por supuesto, está la ruta occidental, que debería pasar por Azerbaiyán y luego por el norte de Irán y más al sur. Así que hay varias opciones que no son necesariamente excluyentes entre sí. Cuando proyectan el volumen de carga que puede transferirse a través de este corredor, suelen hablar de 30 o 40 millones de toneladas al año, principalmente contenedores, pero quizá no solo contenedores. No es realmente una revolución en el transporte global. Definitivamente, no reemplazará al Canal de Suez ni a otras grandes rutas internacionales de transporte, pero claramente ayudará a servir a varios países, especialmente a los países sin litoral, que desearían aumentar el número de rutas de acceso al océano global. Así que, en términos regionales, este es un proyecto importante. Ahora bien, ¿compite con el proyecto de la franja y la ruta? No lo creo. Pienso que realmente no compite con el corredor de transporte este-oeste, pero podría ser complementario a lo que se hace a lo largo de la ruta este-oeste. Mucho dependerá de la situación económica de los países a lo largo de este corredor. ¿Hasta qué punto están dispuestos a asumir un compromiso real? ¿Hasta qué punto están dispuestos a invertir en industrias adyacentes? Pero creo que sin duda, este proyecto sí tiene futuro y espero que siga consolidándose como un corredor internacional de transporte serio en un futuro próximo. Es interesante, como has dicho, que no es algo nuevo. Muchas de las rutas siguen más o menos el mismo recorrido que cuando los estadounidenses suministraban armas a los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que hay cierta continuidad ahí. Pero sí, sobre el tema de Oriente Medio, no se puede dejar de lado a Israel, por supuesto. Y recuerdo que una vez hablé con Ehud Olmert en Kazajistán en 2018, y él hacía hincapié en que los israelíes siempre tendrían una relación especial con los rusos por la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Auschwitz. Así que, según él, existía, creo, una relación especial. Ahora, por supuesto, los rusos e israelíes a menudo se encuentran en bandos opuestos en algunos intereses, como en Siria, por ejemplo. Pero aún así, siempre ha existido esa sensación de respeto mutuo, manteniendo abiertas las líneas de comunicación. Sin embargo, parece que algo ha cambiado en los últimos años, con Israel mostrando cierto apoyo a Ucrania y también con Rusia acercándose más a Irán.
Y por supuesto, se pueden añadir las recientes acciones israelíes en Gaza, que Rusia ha criticado más de lo habitual, al menos verbalmente. ¿Hacia dónde va esta relación? ¿Es solo un bache en el camino? ¿O estamos viendo una ruptura más profunda entre ambos países? Mi opinión es que, por supuesto, esta relación en particular es mucho más complicada ahora que hace, digamos, 4 años. Tienes toda la razón. Hay factores importantes, aunque también hubo otros factores, pero estos dos resultaron ser los más relevantes. La operación militar especial tuvo un impacto muy significativo en la opinión pública en Israel, y hay muchos grupos pro-ucranianos en el país. También existe presión por parte de Europa para que Israel se adhiera a las sanciones de la UNOA. Israel resiste esta presión, pero sin duda que la relación sea más complicada. Y el de factores la operación es en Gaza. Y Rusia siempre ha sido muy crítica con lo que los israelíes han estado haciendo allí. En Moscú, creen que se trata de un caso claro de uso excesivo de la fuerza militar. Es una especie de daño indiscriminado a la población civil. Aquí, Rusia se asocia con la mayoría de las naciones árabes, que también son muy críticas con lo que está haciendo Israel. Sin embargo, creo que la realidad es que ninguna de las dos partes, ni Israel ni Rusia, está preparada o dispuesta a romper completamente esta relación. De hecho, has mencionado la historia, pero yo añadiría que hay muchos rusos y hablantes de ruso en Israel. Hay muchas personas que tienen doble ciudadanía y Moscú no puede abandonarlas. Israel sigue siendo un socio. Definitivamente, Israel no es un país hostil. No ha adoptado ninguna sanción antirrusa. Sigue siendo una ventana importante para que Rusia siga formando parte de la economía global, incluida la economía global de alta tecnología. También diría que existe cierta química personal entre los dos líderes, el primer ministro Netanyahu y el presidente Putin. Ambos otorgan mucha importancia a la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, no es solo historia mediática, es parte del mundo en el que viven, y creo que se entienden bastante bien. Mi opinión es que, aunque la relación entre Rusia e Israel es complicada, y probablemente seguirá siéndolo en el futuro, existen ciertas líneas rojas que ninguna de las partes está dispuesta a cruzar. Así que este diálogo continuará. Creo que muchas cosas pueden suceder a puerta cerrada en términos de consultas. Y sin duda, Rusia estará atenta a los acontecimientos políticos en Israel, ya que Israel celebrará sus próximas elecciones a más tardar el año que viene. Y podría haber cambios políticos en el país. Así que tengamos paciencia para ver cómo se desarrolla. Pero como he dicho, no preveo que se produzca ningún cambio drástico en esta relación en un futuro próximo. Solo como última pregunta, ¿cuál crees que es el principal desafío? Porque de nuevo, parece que Oriente Medio está atravesando un cambio muy importante en este momento. Es decir, Estados Unidos tendrá, supongo, que aceptar, a regañadientes en algún momento, un papel más modesto en el sistema internacional. Los europeos también tendrán una influencia significativamente menor. Se ve a Turquía reafirmándose tanto a la izquierda como a la derecha. Tenemos el posible colapso, si no la balcanización de Siria. Libia también podría desmoronarse. La cuestión palestina sigue siendo problemática. Como has dicho, Israel tampoco es precisamente estable en este momento. Irán, después del reciente ataque a sus reactores nucleares, podría tomar una dirección impredecible si considera necesario aumentar su propia capacidad de disuasión. Quiero decir, en toda la región están ocurriendo muchos cambios. Por supuesto, también se puede mencionar a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que intentan diversificar sus lazos exteriores.
¿Cómo navega Rusia a través de todo esto, mientras intenta no verse arrastrada a algún conflicto? Porque supongo que una parte desafortunada de la historia rusa es que cada vez que surge una gran guerra, Rusia suele verse involucrada. Y a menudo también es buena idea mantener cierta distancia. Pero, aún así, es un proveedor de seguridad en la región. ¿Cómo está Rusia gestionando su camino a través de este inminente caos? Creo que existe un desafío más general para todos los actores externos en la región. Todos deben distinguir entre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, porque creo que durante mucho tiempo muchos actores externos sufrieron de un exceso de confianza, pensando que podían llegar y arreglar la región. Quizá no solos, pero junto con otras grandes potencias, pensaban que podían solucionarlo. Creían saber cómo hacerlo, dónde estaba el problema y cómo resolverlo. Y creo que nadie puede resolver los problemas de la región, salvo la propia región. No podemos ni debemos por los árabes, los judíos, o iraníes o los turcos. Ellos tienen que estar al volante. Los actores externos pueden ayudar, pueden proporcionar combustible a este coche, ayudar con la navegación y con el mantenimiento del vehículo, pero no deberían sustituir al conductor. Y creo que todos están aprendiendo esta lección por las malas. Hubo épocas en las que los europeos estaban convencidos de que sabían cómo gestionar la región y cómo encontrar soluciones a todos sus problemas. Más tarde, recuerdo que la Unión Soviética expresaba la postura de que habían inventado un modelo para la modernización de Oriente Medio. Este socialismo estatal, socialismo de tipo árabe. Más adelante, Estados Unidos aparentemente creyó que podía crear este gran Oriente Medio, que sería seguro, liberal, democrático y estable. Pero este exceso de confianza siempre resultó contraproducente. Creo que nosotros, como actores externos, podemos ayudar a la región a gestionar sus problemas, dando consejos, involucrando a estos actores en estructuras internacionales multilaterales más amplias y proporcionando asistencia económica, técnica y quizá militar. La cuestión clave es no hacer daño, no convertir de nuevo la región en un campo de juego para que las grandes potencias compitan entre sí. Es fácil decirlo, es mucho más difícil de implementar, pero creo que es el único camino si queremos ver esta región estable y próspera. Sí, creo que ese siempre ha sido el reto. Evitar convertir Oriente Medio en un tablero de ajedrez confrontacional. Supongo que adoptar una postura más humilde y moderada en la región es un buen punto de partida. Así que, muchísimas gracias por tu tiempo. Y sí, siempre disfruto leyendo tus artículos, así que gracias de nuevo. Bueno, gracias por invitarme y cuídate.